catequesis. Las 199 catequesis solamente cubren una parte de la teología del cuerpo. Y esta teología del cuerpo, por ejemplo, incluye también, o incluiría, no se ha desarrollado todavía, los temas del sufrimiento y la muerte. Pero lo más importante es que la teología del cuerpo es el fundamento de las 129 catequesis que él impartió sobre el amor humano en el plan divino, sobre la sacramentalidad del matrimonio, como también lo sería de otros aspectos de la teología del cuerpo, más allá de la sexualidad humana. ¿Qué es entonces esta teología del cuerpo? Yo creo que podemos definirla como el modo de hacer teología, el modo de estudiar a Dios, de reflexionar sobre lo que Dios ha revelado de sí mismo y de nosotros mismos, a partir de lo que Dios ha revelado sobre el cuerpo humano, para comprender las verdades que esa revelación contiene sobre Dios y todo lo creado en relación con Dios. Porque esa es la temática de la teología, es el estudio de Dios, pero también lo es de las cosas en cuanto a relacionadas con Dios. Y parte, por supuesto, del dato revelado, de la revelación. Y la importancia de partir del cuerpo de la persona, se irá viendo a través de esta plática, es que el ser humano, podemos comenzar diciendo, es imagen de Dios, refleja a Dios, especialmente en el matrimonio y la familia. Y a partir de ese reflejo de Dios, que es el hombre y la mujer, sobre todo en su unidad, podemos descubrir quién Dios es. Entonces, yo diría que la teología del cuerpo es un modo de pensar acerca de Dios, un modo científico, sistemático, que tiene esta particularidad, que parte de lo que Dios ha revelado en las fuentes de la revelación, la Biblia, etcétera, sobre el hombre, el cuerpo del hombre y la mujer y la unidad entre los dos. ¿Por qué Juan Pablo II desarrolló la teología del cuerpo? Él mismo dice que lo hizo para penetrar en las raíces profundas de la familia cristiana, el matrimonio cristiano, en la raíz de la familia cristiana. Y el contexto histórico de esas catequesis, fíjense que comenzaron a finales del 79, era que el año siguiente, en el año 1980, hubo un sínodo de obispos en Roma que trató el tema de la familia. Y luego el año siguiente, en 1981, como fruto de las ponencias de los obispos en ese sínodo, el Papa desarrolló la exhortación apostólica familiar y consorcio, donde comenta ciertos aspectos de la teología del cuerpo, sobre todo los números 28 al 32. Pero el Papa mismo dice, sobre todo al final de las catequesis, que las 129 catequesis es un comentario sobre lo Humanae Vitae. Todos espero que sepan qué es lo Humanae Vitae, ¿verdad? La encíclica que publicó el Papa Pablo VI el 25 de julio de 1968 y que trató sobre la transmisión de la vida y el amor conyugal, y reiteró el rechazo que la Iglesia siempre ha dado, basado en la palabra de Dios, a la anticoncepción, la esterilización y el aborto. Aunque el Papa aborda el tema de lo humanista explícitamente en las últimas catequesis, de las 114 a las 129, él dice explícitamente que todas sus catequesis, estas catequesis, todas son, en cierto modo, un comentario sobre la Humanae Vitae. Voy muy rápido sobre esto. Juan Pablo II tuvo una experiencia familiar muy positiva. Sus padres se amaban profundamente. Su papá era y la mamá también, profundamente convencido católico que incluso le enseñó el Evangelio cuando era pequeño. También estuvo marcada por el sufrimiento. Sabemos que Juan Pablo II perdió a su mamá cuando él solamente tenía 9 años y perdió a su hermano cuando él era un joven. Su hermano era médico, un poco mayor que él. O sea que esta parte negativa también le marcó a él en esta decisión, esta actitud que él tenía de defender la familia, de defender el matrimonio. Él llegó a decir que la solución de los problemas de la modernidad pasa por la relación hombre-mujer. Eso es importante. La experiencia política en el contexto histórico que vivió, sabemos que Juan Pablo II sufrió el comunismo y el nazismo, ambos sistemas
consideran al ser humano como simplemente una pieza del engranaje político estatal y no le dan valor por sí mismo. Y el Papa Juan Pablo II se pasó toda la vida luchando por defender la dignidad de la persona humana. La experiencia pastoral universitaria de Juan Pablo II también contribuyó a este deseo de explorar desde un punto de vista cristiano y filosófico la sexualidad humana y el matrimonio, porque él trató desde joven sacerdote con muchas parejas de novios y de matrimonio joven en su experiencia pastoral y docente universitaria, y también en su experiencia académica. No olvidemos que Juan Pablo II fue poseedor de 2 doctorados, uno en teología y otro en filosofía, y en filosofía se dedicó mucho a lo que es la ética sexual, e incluso dirigió tesis doctorales sobre ese tema. O sea, el tema estaba siempre presente en la experiencia humana de Juan Pablo II. Siguiendo con la pregunta, Juan Pablo II estaba preocupado de que hubiese en la Iglesia una presentación negativa de la sexualidad. Claro, le preocupaba más todavía, porque es peor, el relativismo moral y el hedonismo tan rampante hoy en día, y quería hacer algo sobre eso. Quería presentar una visión correcta, positiva de la sexualidad humana que respondiera a esos interrogantes y que fuera entre esos 2 caminos, el negativismo por un lado y el libertinaje sexual por el otro. También le preocupaba mucho el disenso contra el magisterio de la Iglesia. Como sabemos, el magisterio está compuesto por el Papa y los obispos que están en comunión con el Papa. Y ese disenso se explotó rabiosamente, sobre todo a partir de la publicación, o incluso un poco antes, de Humanae Vitae en el verano de 1968. Y él le preocupaba eso mucho y quería tener una respuesta sólida, positiva a ese disenso. Y por eso hemos dicho que el Papa incluso afirmó que estas catequesis es un comentario sobre lo humano. Quería pues una visión positiva y fiel al Evangelio de la sexualidad humana, pero sobre todo enfatizar la conexión entre las normas morales de sexualidad y el bien de la persona que esas normas protegen o promueven. A veces se perdía en la catequesis, en la enseñanza, en la predicación, establecer esa conexión entre por qué Dios prohibía estas cosas y por qué fomentaba estas otras. ¿Cuál es el bien humano, el valor humano que está detrás de esa norma, ya sea prohibitiva o prescriptiva, por parte de Dios y en consecuencia por parte de la Iglesia? Y él quería establecer claramente esa conexión. Desde San José, Costa Rica, Quinto Congreso Pro Vida, la transmisión de la vida, una maravilla de la creación. Quinto Congreso Pro Vida. Y sobre todo para ayudar a vivir la santidad. Lo dice el Papa. Estas catequesis son para ayudar a vivir la santidad cristiana. ¿De qué modo? Porque hay que hacer todo un desmontaje de las ideas, de actitudes, de vicios interiores que tenemos respecto a la sexualidad humana, que vienen de la concupiscencia, que vienen del pecado, y sustituirlos por una actitud nueva, una actitud de respeto, de amor, una visión correcta de la sexualidad. Es un trabajo duro que hay que hacer con la gracia de Dios, pero que hay que hacerlo si queremos llegar a la santidad. Esos son los objetivos principales de Juan Pablo II. ¿Cuáles son los temas principales de la teología del cuerpo? Son, según algunos personas que expertos que han clasificado estas catequesis, tenemos el principio, es decir, una serie de temas de los cuales voy a hablar hoy, la unidad original del hombre y la mujer, etc. Ya hablaremos de qué significa eso del principio. Luego, la purificación del corazón. Noten que le dedica el Papa 40 catequesis a la purificación del corazón, a la pureza del corazón. Después, habla de la resurrección de la carne. Hasta ahí tenemos como la base antropológica de lo que va a seguir. Porque tanto la manera en que Dios nos ha creado, cómo hemos sido afectados por el pecado y la respuesta del pecado, como el hecho de que nuestra vida está encaminada hacia una resurrección de la carne, forman históricamente hablando, los 3 grandes fases de la vida del ser humano en la tierra y en la eternidad, que constituyen la antropología cristiana. Y luego las vocaciones de la virginidad cristiana por el reino de los cielos, por el celibato, y luego
claramente el sacramento del matrimonio, la otra vocación. Y por último, el comentario ya más directo sobre lo humano emite amor y fecundidad. El primer ciclo de la catequesis, como voy a limitar a eso, un poquito algunas ideas de eso porque tengo poco tiempo. Me han dado solamente 35 minutos, yo creo que ya me comí no sé cuánto. Él parte de Mateo 19 del 3 al 9 y su pasaje paralelo en Marcos. Es la discusión entre Cristo y los fariseos y maestros de la ley acerca del divorcio. ¿Puede un hombre divorciarse de su mujer por un motivo cualquiera? Es la pregunta que le plantea a Cristo. Y Cristo dice que no, por ningún motivo. Cuando hay un matrimonio plenamente establecido, eso es indisoluble. Y les dice a sus interlocutores, ¿no saben ustedes que en el principio Dios los creó hombre y mujer? Ahí se me fue la parte de la cita. Se supone que sea Génesis 1, 22, perdón, Génesis 1, del 26 al 27, y el otro pasaje que cita muy someramente, muy resumidamente, es Génesis 2, 24, ¿no? Ahí lo vamos a ver, no se preocupen. En esos dos pasajes se menciona la vida y el amor. El amor dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Génesis 2, 24. La vida, creced y multiplicados. Génesis 1, 27. Pero la palabra clave es el principio. ¿Qué significa esto del principio? En el principio dice dos veces Jesús, eso no fue así. Jesús se niega a continuar este debate en el plano que los fariseos o los maestros de la ley le han planteado. Él quiere ir a un plano superior, que es el plano de la revelación original de las relaciones entre el hombre y la mujer, antes del pecado original. Dice Jesús, tenemos que remontarnos a la época de la historia humana antes del pecado original, donde el hombre y la mujer, por no estar afectados por ese pecado, podían comprender y vivir con espontaneidad la verdad de Dios sobre sus cuerpos, sobre la sexualidad humana, sobre la creación entera, sobre Dios mismo, sin problema ninguno, para entender cuál es el plan de Dios, que después del pecado se ha tergiversado. Hay que cruzar la barrera entre el pecado original y la inocencia original. Hay que ir atrás para recapturar esa revelación de Dios, para entonces ver en su pureza original lo que Dios quiso, el plan de Dios para el hombre, la mujer, la sexualidad humana y el matrimonio. Entonces el Papa habla en un comentario extenso, iluminándolos con Mateo 19, del 3 al 9, que es el pasaje con el cual él parte su reflexión, comienza su reflexión, ilumina mutuamente Génesis 1, 26, 28, y más todavía, más del capítulo 1, y también el capítulo 2, que son los dos primeros capítulos de la Biblia que hablan de la creación de manera distinta, no solamente del mundo, sino del hombre y la mujer. Entonces los ilumina a ambos con el Evangelio, y a su vez el Evangelio cobra más sentido a la luz de estos pasajes. El ser humano ha sido creado a imagen de Dios. ¿Qué significa esto? Significa, el Papa nos dice que el ser humano está frente a Dios. Es el único ser de la creación material que está frente a Dios. ¿Qué quiere decir? El único que puede entrar en una comunión de amor y conocimiento con Dios. Una comunión interpersonal y con los demás seres humanos. Ningún otro ser visible de la creación tiene esta capacidad. Como lo dice Gaudium et Spes, GS, en el número 24, que el ser humano puede entrar en esta comunión con Dios, así como las personas divinas en la Santísima Trinidad tienen una comunión entre ellas. El ser humano es un ser que es al mismo tiempo un individuo y al mismo tiempo un ser social, intrínsecamente social. Tiene inscrito en su ser, en su cuerpo, en su alma, ese carácter social de entrar en comunión con los demás. Y eso le confiere al ser humano una dignidad especial, un valor especial que no tiene ningún otro ser visible en la creación. Y ese valor que la persona posee es un valor intrínseco y absoluto. Es decir, intrínseco lo posee por el mero hecho de ser persona y no por esta o aquella cualidad, por haber nacido
o por ser todavía por nacer, por ser feo, bonito, 4 ojos como yo, o que una vista muy buena, anciano o joven, tiene ese valor por el mero hecho de ser persona. Se trata de la dignidad ontológica del ser humano, en el ser de la persona. Otra cosa es la dignidad moral, que obviamente se adquiere si uno practica las virtudes y se pierde si uno las practica. Pero ocurre que según Génesis 2:7, cuando Dios simbólicamente crea al hombre del polvo del suelo y le insufla en su nariz ese aliento de vida, y queda ese ser, se convierte en un ser viviente, que ahí está la unidad sustancial, cuerpo y alma. El ser humano tiene esa particularidad que es un ser material y espiritual al mismo tiempo. Tiene una espiritualidad por el espíritu humano que Dios le ha dado al alma, que tiene unas capacidades inherentes que no tiene ningún otro ser de la creación visible, la inteligencia y la voluntad. Pero sucede que como el cuerpo es parte intrínseca de la persona y no una parte accidental de la persona, no es un traje que me quito y que me pongo, el cuerpo comparte de la dignidad de la persona. Lo dice también el catecismo. El cuerpo humano comparte de la dignidad de la persona humana por haber sido creado de imagen de Dios. Y el Papa da un paso más y dice, el cuerpo expresa a la persona. La persona vive su vida, tanto aquí en la tierra como en el cielo, a través de su cuerpo. Y nunca va a dejar vivir su vida a través de su cuerpo. O sea, la espiritualidad cristiana no es un huir del cuerpo, de las cosas materiales. La espiritualidad verdadera cristiana tiene que entenderse en términos de relación. Relación con Dios y con los demás, relación justa, relación de amor. Pero esa relación se vive en el cuerpo y a través del cuerpo. Alma y cuerpo juntos, sometidos a la gracia de Dios, libremente sometidos. Eso se llama vivir en el espíritu. Mientras que vivir en la carne es alma y cuerpo viviendo fuera del influjo de la gracia de Dios. No nos confundamos. El pecado existe tanto espiritual como corporalmente. Pero vivir en la carne, ese término paulino, engloba a toda la persona, cuerpo y alma, fuera del Espíritu Santo. Eso se llama vivir en la carne. No nos confundamos. La nuestra no es ni una filosofía, ni una teología desencarnada. Somos un cuerpo espiritualizado o un espíritu encarnado. Y nunca vamos a dejar de serlo. Jesucristo vino a salvar a las personas y no solamente a las almas. Porque viene la resurrección final. Jesucristo resucitó y con ello afirmó el valor de la corporalidad humana. Y en el credo que profesamos todos los domingos y día precepto, confesamos que creemos en la resurrección de la carne. No se menciona la inmortalidad del alma porque eso es un dato de la filosofía, no hace falta la revelación para creer en eso. Mientras que la resurrección del cuerpo, la filosofía tiene mucho problema, porque es imposible el descubrirlo. Todo esto implica que el cuerpo humano tiene una importancia moral. El cuerpo humano no es simplemente un conjunto de órganos, tejidos y huesos. Es el cuerpo de una persona. No es un vegetal. Tiene vida vegetativa como parte de su constitución, pero no se reduce a ello. Aún en un estado de disminución de sus facultades extremo, mientras esté vivo es un ser humano. Por lo tanto, las implicaciones éticas son tremendas. No se puede manipular, destruir, usar a la persona en su cuerpo para otros fines, que no sea el bien mismo de la persona. Toda persona debe ser tratada como un fin en ella misma y no como un mero medio para otro fin. Y eso también nos define como personas. Somos esos seres que debemos ser tratados como fines en nosotros mismos. Es una frase que viene de Kant, que el Papa usa mucho, Immanuel Kant, el filósofo alemán del siglo XVIII. Siempre trata a los demás no como meros medios, sino como fines en ellos mismos. Y se ve claramente las implicaciones de esta máxima en el campo de la vida, del respeto a la vida, pero también en el campo de la sexualidad humana, ¿no? ¿Cuántas veces los seres humanos convierten a su compañero o compañera sexual en un objeto de placer sexual, donde usa a la persona
en vez de tratarla como un fin en ella misma. No la está amando, sino que la está usando, la está instrumentando, la está explotando. Y aquí, la única relación que corresponde de verdad a la persona humana es el amor. Y se define como siempre tratar a los demás como fines en ellos mismos. Es mucho más que eso, pero por ahí es un buen comienzo. Luego el Papa pasa a hablar de la unidad de la soledad original del hombre. En Génesis 2, del 18 al 20, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces pone al hombre a nombrar al varón, lo pone a nombrar a los animales, para ver si encuentra un compañero o una compañera para él, para que no esté solo. Pero el hombre fracasó ese intento. El hombre no encontró la ayuda adecuada, no encontró su complementariedad. Se da cuenta entonces que está solo, que todas las criaturas visibles y que tienen vida, como esos animalitos tan lindos que nos rodean, ninguno de ellos vence su soledad. Se da cuenta que está solo, ojo, no solamente porque le falta a la mujer, todavía no ha sido creada en ese momento del relato, sino que está solo como persona, está solo como ser humano. Y aquí hay una gran verdad, el ser humano ha sido creado por Dios para entrar en comunión con Dios y los demás. O sea, le falta la relación interpersonal, no solamente la relación hombre-mujer, sino la más fundamental todavía. Por eso es que está solo. Es una soledad humana, y no simplemente varón-mujer. El hombre descubre que es superior y diferente a los animales que le rodean, pero que ninguno de ellos tiene su propia naturaleza. Esa soledad original prepara el encuentro del hombre con la mujer, que se da en Génesis 2, del 21 al 24, donde Dios pone a dormir a Adán. Mejor dicho, dice el Papa, la palabra que se utiliza no es sueño, en realidad, he puesto entre comillas. La palabra es sopor. O sea, Adán quedó completamente bloqueado. ¡Bum! Dios noqueó a Adán. Pasó de los 10 segundos, pero fácil, ¿no? Quiere decir esto que el hombre estuvo completamente inconsciente de lo que estaba sucediendo en torno a él y con él. No participó para nada, excepto la cuestión de la costilla, en la creación de la mujer. La mujer es un ser independiente creado por Dios que tiene una densidad propia, ontológica, en su ser. Es otra persona. Sí, llamada a estar en comunión con hombre, como el hombre con la mujer, pero ambos son seres en sí mismos. Cuando el hombre se despierta de ese sueño, entre comillas, tiene una exclamación, esta sí, que es sangre de mi sangre, hueso de mi hueso y carne de mi carne, ¿no? O sea, intuitivamente, sin una disquisición filosófica profunda ni nada de eso, descubre que este ser que tiene delante de sí, a pesar de que tiene un cuerpo un poco diferente, es de su misma naturaleza, está a su nivel, puede entrar en una comunión interpersonal con esta persona y romper su soledad original. Y ahí se da la unidad original del hombre y la mujer. Dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. O sea que esto es muy importante, no lo dice el Papa tanto en esta, sí lo va a decir, que aquí está la creación del matrimonio como una institución natural y divina al mismo tiempo. Si viene de una evolución histórica, fortuita, no viene de una invención del Estado, viene de Dios, antecede al Estado. Por lo tanto, el Estado verdadero no le queda más remedio que, y tiene un deber grave, de respetar esa institución y de rodearla de leyes y los fondos. No puede cambiar los valores intrínsecos originales de esa institución divina. No puede crear uniones homosexuales, porque esa no es la institución natural. De hecho, le voy a decir, no existe la persona homosexual. Filosóficamente hablando, no existe. Hay personas que son hombres, varones y mujeres féminas que tienen inclinaciones homosexuales, pero una cosa es el sentir y otra cosa es el ser. En la unidad sustancial, no accidental, entre el cuerpo, que el cuerpo expresa a la persona, es parte intrínseca de la persona, y vemos, constatación evidente, que en la naturaleza humana solamente se dan cuerpos masculinos y femeninos, se sigue que solamente puede haber varón y mujer. Una base antropológica irrefutable. Que se puede desviar la dimensión psicológica, invertirse en los deseos por ciertos problemas sociofamiliares, eso es otra cosa. Que hay que tener con compasión y ayuda a estas personas, eso es otra cosa.
Pero la homosexualidad o el lesbianismo no es una fuente de derecho, es la persona la que es una fuente de derecho. Cuando estas personas que tienen estos problemas, hay que respetarles sus derechos, hay que respetarles sus derechos como personas, no como homosexuales. Bueno, es un poco apartarme del tema en sí, pero quería aclarar ese punto. La imagen de Dios se manifiesta más profundamente, nos dice el Papa, en la unidad hombre-mujer, más que individualmente. Si bien individualmente cada uno tiene su consistencia como persona. Y aquí habla él del significado esponsal del cuerpo, o conyugal, o nupcial, como quieran llamar. ¿Qué significa eso? Muy sencillo. El significado esponsal del cuerpo es la capacidad que Dios ha inscrito en el cuerpo del hombre y la mujer, evidentemente también en sus almas, pero hablando del cuerpo, de expresar el amor. De expresar no cualquier amor, sino de expresar el amor como don de uno mismo. El don de sí. El amor es el don de uno mismo al otro. Y en el matrimonio tiene unas características especiales. No solamente eso, es de acoger al otro como persona. De acoger al otro como don de Dios. De verse a uno mismo don de Dios y entregarse al otro en el matrimonio para enriquecerlo con el don de su propia persona y de acoger al otro como don de Dios, no como objeto de manipulación. El Papa dice que en toda la creación está como desparramada esta dinámica del don, de la entrega, del amor, está por todos lados. Pero en el ser humano tiene una característica especial que asume el nivel de conciencia, de autoconciencia. Solo el ser humano puede decidir amar o no amar. Tiene esos dos caminos delante de sí. Entonces tiene esa capacidad de expresar el amor a través de su cuerpo. No solamente la sexualidad. El amor se expresa también de otras maneras y siempre se expresa a través del cuerpo. Cuando yo visito a un enfermo y lo toco, cuando lo saludo con palabras de amor, yo estoy usando mis cuerdas vocales, mis manos, mi cuerpo, mi presencia para comunicar el amor. La espiritualidad cristiana nunca es ajena a la corporeidad, siempre está presente ella, porque es a través de la corporeidad que expresamos nuestro espíritu, nuestro amor. Y el significado esponsal del cuerpo es eso. Luego viene el tema de la desnudez original. Como Adán y Eva estaban en estado de inocencia original, no tenían dentro de sí el egoísmo de la concupiscencia que viene por el pecado original, se veían uno al otro con respeto, con amor, como dones de Dios, no como objetos a manipular. Por lo tanto, no tenían miedo de estar el uno frente a otro totalmente transparentes, interna y externamente. Y por lo tanto no sentían miedo, no sentían vergüenza. La vergüenza es un miedo a que mi dignidad sea violada. Eso es la vergüenza, ¿no? Y luego la vergüenza, el Papa hablará de esto mucho más, cuando se purifica, la vergüenza actúa como pudor. Es como un grito primitivo, un eco, después del pecado original del significado esponsal del cuerpo, que dice, no, espérate, que le queda todavía el ser humano que dice, no, espérate, no puedo seguir por este camino de libertinaje, tengo miedo que me pase algo, que mi dignidad profunda sea destruida, no me estoy amando a mí mismo o a mí misma, me estoy sintiendo como un objeto usado. Entonces, ese es un principio débil, ¿no? Pero de pudor, ese pudor que tienen los niños pequeños, ¿no? De que no les gusta que los vean desnuditos, ¿no? Eso Dios lo ha puesto ahí como ha surgido a causa del pecado original, es un eco del significado espiritual del cuerpo, muy primitivo, muy débil, pero eco al fin. Había una mutua mirada de transparencia. Luego viene lo que lo echó a perder todo, el pecado original. Un pecado de soberbia, ¿ya? Instigado por Satanás, simbolizado por la serpiente. El Papa habla del árbol del bien y del mal en Génesis 2, 15 y 16, y da la norma, la primera alianza con el hombre, de que él y la mujer, de que ellos no van a tomar de ese fruto. Es el único mandamiento que le da en esta alianza que establece con ellos, esa responsabilidad. Y luego la narración del pecado en sí, lamentablemente, se da ya en Génesis 3, del 1 al 7. El versículo 5 de Génesis 3 es la tentación que les presenta Satanás. Seréis como dioses. Seréis como dioses. Claro que Dios quiere que seamos como Él. Esa es la paradoja. Dios quiere que seamos como Él. Que nos parezcamos cada día más a Él, a Cristo. Pero no por la vía del arrebato, sino de la gracia, de la humildad, de la obediencia libre a sus mandamientos. Este árbol del bien y del mal significa entonces ese
umbral que no se puede franquear entre una libertad verdadera y otra falsa. El gran problema de hoy es que se confunde la conciencia humana. Se cree hoy en día erróneamente que la conciencia humana es la que determina el bien y el mal. Eso es falso. Si la conciencia de cada persona fuera el árbitro del bien y del mal, ahí vámonos, como dice muy correctamente Bermúdez, entonces los más fuertes van a hacer lo que les da la gana con los más débiles. Y no va a haber una verdadera democracia, un sistema justo. Entonces, la conciencia no es el determinante del bien y el mal, es testigo del bien y el mal. La conciencia está llamada a descubrir, tiene su obligación, lo que está bien y lo que está mal. Y tiene la obligación moral, no física, de seguir el bien y evitar el mal. Lo demás es una libertad falsa. Como decía San Agustín, la libertad verdadera es el conocer y tener la capacidad de siempre hacer el bien. Nadie quiere en el fondo hacer el mal, porque el mal lo va a destruir. Lo que pasa es que por ignorancia y por debilidad, como el mal se nos presenta bajo la apariencia de bien, entonces caemos en él. ¿Ya? Como decía un sacerdote amigo mío, el pecado es una cucaracha embarrada de chocolate, ¿no? Para descubrir el engaño del pecado, ¿no? Que se presenta bajo la apariencia de bien. No nos presentan los abortistas, los promotores de la eutanasia, estas cosas malas como si fueran buenas. ¿Qué ustedes creen? ¿Que el diablo va a presentarse tal y como es? No, se va a disfrazar de ángel de luz. Como dice 2 Corintios 14 y 15. Perdón, 2 Corintios 11, del 14 al 15. Que el diablo se disfraza de ángel de luz y lo mismo hacen sus funcionarios. Pablo aclara en Romanos 2, del 14 y 16, que precisamente la conciencia humana a nivel natural es testigo de la ley de Dios que Dios ha inscrito en el ser humano. Ahí están las bases para el derecho natural. A consecuencia de este pecado, el hombre y la mujer perdieron la inocencia y santidad originales, perdieron la gracia de Dios. Totalmente la perdieron. Pero no perdieron totalmente sus facultades espirituales y físicas. Fueron debilitadas, pero no anuladas. El hombre siguió siendo libre y siguió siendo la capacidad, aunque débil, de conocer la verdad. Pero, claro, profundamente herida. Y su cuerpo también, eventualmente moriría. No murió enseguida, pero eventualmente su cuerpo sucumbiría a la muerte, a la enfermedad y la muerte. Entonces surgió el egoísmo y la sospecha. Me quedan 4 minutos, me acaban de decir. Perdonen que lo esté cansando, pero surgió voy a ir a mí. Surgió el egoísmo, la sospecha. Entonces se cubrieron el hombre y la mujer. Empezó el temor, la desconfianza el uno con el otro. Pero no perdieron totalmente la conciencia del significado esponsal del cuerpo. El Papa dice esto. Y se ve claramente en Génesis 4, 1 al 2, cuando se dice que el hombre y la mujer, que Adán conoció a Eva, o sea, se unieron. La palabra conocer, ustedes saben, en la Biblia, significa entrar en una comunión íntima como el ser humano. No tiene que ser sexual necesariamente, pero incluye esa parte. Puede también significar el acto conyugal, como vemos claramente en Lucas 1:34, con la Virgen le dice al arcángel San Gabriel: ¿cómo podré tener yo un varón, tener un hijo si yo no conozco varón? No lo he conocido, no lo conozco, no lo voy a conocer, ¿no? Y también Adán mismo en Génesis 3, o Eva dice en ese pasaje, dice: le doy gracias a Dios que he tenido un hijo gracias a Yahvé. Y también Adán dice, le llama a Eva Eva, que significa madre de los vivientes, ¿no? O sea, hay una conciencia oscurecida, pero todavía hay del significado esponsal del cuerpo. El Papa termina esta introducción diciendo que hay que luchar en un desafío, para recuperar la conciencia plena del significado esponsal del cuerpo. Es una tarea ardua, porque está la concupiscencia, es decir, ese mal deseo de ser egoísta, de usar mal la sexualidad, y otras cosas también, la comida, la bebida, y también poseer bienes materiales exageradamente, o el deseo de poder desmedido. Esas 3 concupiscencias, de la carne, de los ojos y de la soberbia de la vida, mencionados en 1 de Juan 2:16. El Papa hablará de eso más adelante en la catequesis en más profundidad. Pero no hay que tener miedo, dice el Papa.
se puede. Es una espiritualidad. La teología del cuerpo también el Papa dice es una pedagogía del cuerpo, donde yo disciplino mi cuerpo para que se someta al espíritu. No porque el cuerpo sea malo, sino precisamente para recuperar esa unidad que ha sido moralmente dañada entre el cuerpo y el espíritu, como que por culpa del espíritu que ha caído bajo el pecado, el cuerpo se ha separado y se ha volcado hacia la creación material en vez de seguir al espíritu, a Dios. Y entonces la creación material usarla en tanto en cuanto me lleva a Dios. Ha habido un desfase. Entonces el cuerpo está por aquí y el espíritu es un esfuerzo, si sigue la gracia de Dios, para atraerlo, arrastrarlo a que siga el bien por su propio bien y para llevar adelante en la expresión del amor. Esta tarea moral aplica a la vida conyugal, a la castidad conyugal y también a la educación de los hijos en la castidad. Fíjense, quiero terminar con esto. Yo creo que la solución de raíz a la cultura de la muerte y al establecimiento de la cultura de la vida tiene dos focos principales, dos raíces principales. Una es la castidad conyugal, es decir, habría que explicar todo eso, pero una es la obediencia al humano evite, que los esposos sigan lo humano evite, no caigan en la anticoncepción, sino que tengan sus hijos de manera responsable, siguiendo solamente los métodos naturales y por motivos graves, no por motivos egoístas. Y al mismo tiempo transmitir esa castidad a sus hijos. Los padres que contraceptan no pueden enseñar la castidad a sus hijos. No la están viviendo ellos mismos. Eso es una cosa. Si logramos que los padres de familia educar a los padres para que ellos mismos la vivan y se la transmiten a sus hijos, vamos a crear una cultura de la castidad que es necesaria para la cultura de la vida. Porque la cultura de la muerte empezó como una tergiversación de la sexualidad humana, un abuso. El otro foco de atención es los sacerdotes. Los sacerdotes deben predicar, denunciar la cultura de la muerte y predicar la cultura de la vida desde el púlpito y otras instancias pastorales, las veces que puedan, ¿no? Y ser ayudados por los laicos. Si nosotros logramos que estos dos maestros que Dios ha creado, los maestros naturales de sus hijos son los padres, los principales y primeros maestros de sus hijos. Los maestros sobrenaturales de los hijos son los sacerdotes. Si los sacerdotes enseñan a los padres enseñan a sus hijos, mira, no va a hacer falta ni Vida Humana Internacional, ni pastorales especiales, ni congresos como este. Vamos a poder, sin gastar un solo centavo, derrotar a la IPPF, a la ONU, a todo el conglomerado Católicos por el Derecho a Decidir, a toda la cultura de la muerte. Aquí hay algunas cosas de donde pueden encontrar más información, los que lo deseen. Todas estas cosas no las voy a leer todas. También en nuestra página web, en esa sección, tenemos el documento Sexualidad Humana, Verdad y Significado, para educar a los hijos en la castidad. Y los materiales que tenemos ahí en la mesa que está ubicada con el afiche de ADEVI, esos son los materiales de Vida Humana Internacional y de ADEVI. ADEVI es nuestra Asociación Defensa de la Vida aquí en Costa Rica, es nuestra afiliada, y todo lo que se recoja ahí va a ser para ADEVI. Vamos a contribuir a obtener materiales muy buenos que hay ahí y al mismo tiempo contribuir con la defensa de la vida que ADEVI está llevando a cabo en Costa Rica. Muchas gracias. Quinto Congreso Ahora Provida. vamos a pasar a la ronda de preguntas. Mientras preparan el escenario, les pido por favor que los que todavía tienen preguntas formuladas que no nos han hecho llegar, levanten la mano para que nuestros voluntarios y voluntarias recojan las preguntas. Aquí hay gente levantando la mano, por aquí atrás, en el corredor del centro, nos hacen llegar. Bien, queremos saludar a todos los que se encuentran viendo el video de esta transmisión que estamos realizando con Radio María Costa Rica. Invitarles a ustedes para que visiten la página del Congreso. Ahí en Facebook usted puede encontrar Quinto Congreso Internacional Provida. Ahí puede encontrar en qué página es que se encuentra el Ustream, de donde se puede ver el video precisamente. Llegamos a la parte de sección de preguntas, donde van a estar los expositores anteriores
en la mesa para responder las preguntas que suban, por favor, que el a la público mesa ha hecho en el transcurso de la mañana. Invitarlos para que también siga con nuestra sintonía, invite a otras personas a participar de esta conferencia, invitándole a escuchar Radio María a través de internet, www.radiomaria.cr, o también a través del sitio que estamos publicando ahí en Twitter. En Twitter nos puede encontrar como Radio María CR, o en Facebook también, www.facebook.com/Radio María Costa Rica. Esta es una actividad que fue llena de citas bíblicas, incluso en esta presentación que hacía el máster más bien, Adolfo Castañeda. Claro, y llama poderosamente la atención las referencias constantes a Juan Pablo II, ¿verdad? Donde pues salta otra vez la figura de Juan Pablo II como defensor de la vida. Ya van a iniciar las preguntas en este momento en el 5º Congreso Internacional Pro Vida acá en Radio María. Recordarles que este congreso se está transmitiendo en directo para usted. Yo no tengo preguntas, así que no voy. ¿Me salvé? Y bueno, vamos a dar inicio de una vez con esta sección de preguntas. Ya se encuentran. Vamos a pedirle al doctor Alejandro Leal que por favor modere esta ronda de preguntas. Radio María. Muy bien, siguen llegando las. Bueno, hay aquí primero una pregunta que puede decir cualquiera de nosotros. Dice, ¿no debería ser ilegal, por contrario a la dignidad humana, hablar de producto y control de calidad? Se refiere a los eufemismos, ¿verdad? El uso de los eufemismos en todo esto. Y básicamente por ahí va la pregunta, ¿qué opinan ustedes del lenguaje eufemístico que se usa en relación a la vida humana, como puede ser la dignidad o la buena muerte o la muerte digna, o como podría ser alguna terminología utilizada en sexualidad con el fin de manipular a la población? ¿Qué les merece a ustedes, qué opinión, este uso del lenguaje quizá a través de los medios de comunicación? La única forma en que se puede convencer al público de participar o de ser miembro, por lo menos, de alguna de estas prácticas, como la anticoncepción, el aborto, la eutanasia, es confundiendo a las personas, confundiendo al público, usando un lenguaje que no es el correcto, es un lenguaje que disimula y esconde solamente el propósito de la persona que hace estos actos, es lo que yo creo. Por esa razón, yo creo que es importante el educarnos a nosotros mismos. El educarnos a nosotros mismos. Educarnos no solamente en los acontecimientos, en lo que está sucediendo en nuestros países, sino en la forma en que están transmitiendo estos mensajes, para reconocerlos cuando ocurren. Adolfo, ¿querés referirte a eso también? Sí. Sí, la pregunta es, hay personas que afirman, yo hablo de mi cuerpo lo que quiero porque soy dueño de él. ¿Qué decir de esta afirmación? Hasta cierto punto es verdad, tenemos que ser dueños de nosotros mismos, pero dueño de uno mismo significa precisamente que uno domina sus inclinaciones egoístas y las pone y pone sus inclinaciones al servicio del amor. Es el dominio propio, es la base de la verdadera libertad. No puede haber, y del amor, no puede haber verdadera libertad si no hay dominio propio. No puede haber donarse a los demás, un dominio de sí, sino entrega de sí, si no hay dominio de sí. Solo los que se poseen a sí mismos, entendido de esta manera, pueden darse a sí mismos. Pero el dominio de que habla el mundo es lo contrario. Es precisamente dejarme llevar por mi egoísmo, no controlarme,
y entonces llamarle a eso, hacer lo que yo quiera con mi cuerpo y también con el cuerpo de los demás. Y entonces ir por el camino de la destrucción y del mal. Gracias. Doctor Álvarez. Bueno, aquí hay una pregunta que dice, si vamos a ver, los bebés adoptados, parece, abortados, también donan sus células a las madres, su mamá, es decir, si ellos también lo hacen. Naturalmente que sí, en tanto y en cuanto. Acuérdense que el proceso de donación celular se da en el momento de la implantación. La implantación es cuando el blastocisto es recibido por ese tejido preparado de la madre y se implanta. En ese momento y en el momento en que ya se empiezan a formar las capas del ectodermo, el mesodermo, el endodermo, las 3 capas generativas de células madre, ese es el momento en donde el embrión dona sus células. Quiere decir que antes de eso todavía las células no están lo suficientemente formadas como para ser donadas. Es decir, en el proceso embrional, el blastómero en sí todavía no ha producido las células madre estaminales, troncales, embrionales. Se puede decir que si el aborto se da naturalmente posterior a la implantación, porque hay aborto posterior a la implantación y preimplantación. La implantación es cuando no se le permite al embrión implantarse a través de medios químicos o mecánicos, como el DIU. Tiene un medio mecánico por inflamación del endometrio. Inflama el endometrio y evita que el embrión se pegue por ahí. Pero sí, post-implantación, a partir de las 24 horas, que hay otra pregunta aquí, a partir de las 18 o 24 horas se produce la fecundación. Es decir, desde el momento en que un espermatozoide entra en el óvulo, al momento de la formación del cigoto, que es nuestro primer cuerpo, pasan de 18 a 24 horas. Ese es el tiempo medio, ¿no? A partir de ahí, cualquier método que interrumpa, que difiera, que destruya el embrión es abortivo. Por eso yo quiero, ante esta pregunta, refrendar la parte abortiva de la pastilla el día después. Gracias. Me preguntan acerca del precio de la naprotecnología y la disponibilidad en Costa Rica. Todavía en Costa Rica no tenemos una clínica de naprotecnología, sin embargo, ya tenemos conversaciones adelantadas, tanto en la seguridad social como a otras iniciativas, para tratar de implementarla en el país. El precio en realidad va a depender de lo que se le haga a cada pareja, ¿verdad? En cuanto a después de que se tiene el perfil de infertilidad, cuáles son las técnicas, si se ocupa una laparoscopía, si se ocupa un procedimiento quirúrgico, las técnicas van a variar. Pero si el éxito es, entre los primeros casos, el doctor ayer estaba hablando, el doctor Hilgers, que en algunos casos ha sido tan barata como $100, cuando se ha logrado, por ejemplo, en las primeras etapas, hasta más caro cuando ha habido la parte quirúrgica, pero en todo caso siempre más barato que la fecundación in vitro. Y con una tecnología accesible en nuestros países también. Todavía en Costa Rica no hay una iniciativa, pero vamos en camino y esperamos que pronto la tengamos. Y en el país hay experiencia de mucha gente en el tema de infertilidad, entre ellos del doctor Collado aquí presente, y la idea es aprovechar todo ese conocimiento para implementar un sistema que dé realmente soluciones a las parejas. Dice, en el tema de la infertilidad, usted habla de que se puede aplicar prevención. ¿Qué método de prevención se refiere? Y una de las cosas más importantes es que se sepa que la edad reproductiva, la fertilidad, sobre todo en el caso de la mujer, a partir de los 35 años empieza a declinar. Entonces, el modo de vida que nosotros tenemos es que, por ejemplo, queremos sacar primero 2 maestrías, y tener la casa y el carro, y tener... y todo el mundo dice, díganme si sí o no,
vamos a vivir 2 añitos juntos para acomodarnos antes de empezar a pedir bebé. Claro, empiezan a pedir bebé a los 32 años. Se ocupa 1 año para darse cuenta que hay infertilidad, o sea, tienen 33. Y a los 33 empiezan los exámenes. Y si es en la caja del seguro, ocupan 3 o 4 años para darse cuenta de qué es lo que tienen. Entonces, ya cuando se empiezan los tratamientos de infertilidad a los 40 años, ya no los aceptan en la carita. Entonces, es muy importante en prevención empezar temprano. Y una recomendación podría ser, por ejemplo, si una pareja sabe que la edad de la mujer es determinante en el tema de infertilidad, pues que decidan, bueno, ¿por qué no empezar a tener bebés? La maestría la puede sacar después. Por supuesto que esto es una decisión de la propia pareja, ¿verdad? Pero hay cuestiones que se pueden decidir sabiendo esto. Otro tema es, la mitad de la población en Costa Rica en este momento tiene problemas de obesidad. La obesidad está relacionada con el síndrome de ovario poliquístico. Y, por ejemplo, es muy importante que la gente esté informada que la parte de hacer ejercicio físico y una buena alimentación, no solo para verse muy linda y muy guapo, sino también porque incluso a nivel reproductivo tiene repercusiones importantes. Este tipo de prevención, el 25% de las mujeres en edad fértil en Costa Rica se han practicado la esterilización quirúrgica. Es altísimo. Pues de este 25%, en términos de 5 años, se han arrepentido del 20%. Entonces, ¿por qué si existen alternativas que no son tan dramáticas para espaciar el número de nacimientos, tan definitivas o tan irreversibles en la práctica, por qué acudir a una medida tan drástica, sabiendo que el porcentaje de arrepentimientos es tan importante? Entonces hay otras alternativas este tipo de prevención se puede hacer en el país y no se está haciendo. Entonces repito el mensaje central de mi conferencia: si no estamos haciendo prevención, ni diagnóstico temprano y tratamiento expedito, es en Costa Rica en este momento nadie le importa la infertilidad. Sí le importa la fecundación in vitro porque hay otro tipo de interés, ¿verdad? Económico, político, ideológico, pero la infertilidad hasta ahora no. Pero ustedes y yo podemos ayudar a cambiar esto. Sí. Yo creo que también es muy importante tomar en cuenta el inicio temprano de relaciones sexuales, porque el inicio temprano de relaciones sexuales nos ha llevado a un aumento impresionante. Mire, en mi laboratorio yo cada día me quedo más impresionado de la cantidad de problemas venéreos que están llegando en gente muy, muy joven, muy inmadura. Estamos teniendo clamidiasis, el herpes, el papilomavirus, la gonorrea ha tenido un aumento enorme. ¿Qué es lo que sucede con esto? Según lo que me explicaba el otro día el doctor Collado, es que sobre todo Gardnerella y gonorrea lo que hace es una inflamación de la pared de los tubos y queda la persona infértil. Entonces, una manera de prevenir, yo sé que estoy jalándole el rabo a la ternera, pero una manera de prevenir es educar y formar a una forma de abstinencia en el joven, porque es la única manera de que no se suceda lo que está sucediendo. Es decir, prevenir la infertilidad comienza desde el mismo ejercicio de la sexualidad joven. Tengo dos preguntas iguales, debería contestarlas. Son acerca de la diferencia entre eutanasia y suicidio asistido, y la diferencia entre suicidio asistido y eutanasia voluntaria. Eutanasia es cuando se mata el paciente que está sufriendo por razones de misericordia, así se justifica, ¿verdad? Y porque el paciente lo requiere o lo pide. O sea que la eutanasia es voluntaria cuando tiene el consentimiento del paciente. El paciente ha pedido que le ocurra esto. Eutanasia involuntaria es cuando se hace sin el consentimiento del paciente. Siempre hay una persona que hace la eutanasia y esta persona usualmente es un médico.
La diferencia entre eutanasia y suicidio asistido es que para el suicidio asistido, en el suicidio asistido, quiero decir, se le proveen a la persona los medios para morir. La persona que provee estos medios, en casi todos los casos, es un médico que le provee la medicina o el veneno para que esta persona se mate. Pero la persona que hace el acto de tomar el veneno es la misma persona que quiere morir. Por eso se llama suicidio asistido. En las clínicas de suicidio asistido en Suiza que yo mencioné, hay una película, yo no la he visto, pero he visto la descripción de ella, en que se ve una persona que llega, es un hombre con una mujer, probablemente su esposa, llegan a la clínica, se sientan en una silla, viene una enfermera, le da un vaso con veneno y la persona se toma el veneno sentado en la silla y se muere. Es como esto es un suicidio asistido. Acuérdense que en Suiza el suicidio puede ser asistido por personas que no son médicos. Siempre hay un médico que es como el supervisor de la clínica, pero el acto de asistir al paciente sufriente lo puede hacer cualquier persona. Gracias. Hay una pregunta, dice, ¿qué pienso sobre que se practique la fecundación in vitro cuando sea para mujeres que no pueden embarazarse? Intuyo yo que cuando se les han descartado otras, se le han hecho, por ejemplo, es muy común encontrar parejas que uno dice, ¿usted qué terapias le han realizado? Y a uno siempre le dicen, de todo. Ya no hay nada más que hacer. Ya es la última opción. El doctor me dijo que si no me hago la fecundación in vitro, yo no tengo esperanza. Pero es que a todas les pasa lo mismo. Entonces siempre digo, bueno, venga, cuénteme por favor, ¿qué le han hecho a usted? Entonces no le han hecho la laparoscopía, no le han hecho exámenes de hormonas, no le han dado tratamiento psicológico, no saben cómo está el ciclo menstrual. ¿Cómo que le han hecho de todo? No le han hecho nada. Entonces, por supuesto que el que quiere hacer la fecundación in vitro le dice que ya no hay otra esperanza. Entonces es muy importante preguntar, a ver, ¿qué es lo que a usted le han hecho? En ese sentido es muy importante recalcar que un abordaje integral de la infertilidad tiene una perspectiva mucho mejor que la fecundación in vitro. Tal vez tratemos de cambiar el switch. Creemos que la fecundación in vitro da esperanza. La fecundación in vitro es una técnica en que la mayoría, inmensa mayoría de las parejas no logra nada y pierde todo. Y por otra parte, existen métodos que se han comprobado, como lo vimos ayer, que son más efectivos que la misma fecundación in vitro y que nadie conoce. Cambiemos de chip. Lo voy a decir con palabras muy sencillas y muy claras. La fecundación in vitro, en términos poblacionales y salud pública, no sirve. Ayer nos mostró el doctor Hilgers que en la práctica solo le ayuda a tener un niño biológico al 0.5% de la población con infertilidad. Esas son estadísticas hechas científicamente. Tratemos de cambiar el switch de lo que los medios de comunicación nos están intentando vender. ¿Cuál es la diferencia en la implantación durante el embarazo vía natural y en la clínica de fecundación in vitro, partiendo de la comunicación y transferencia de células madre del embrión y la mujer? Bueno, aquí de esta pregunta desprende un tema importante que voy a tratar de resumir mucho. Hay una pregunta científica en el fondo. ¿Por qué la fecundación in vitro es tan inefectiva? ¿Por qué se muere tanto embrión? ¿Por qué desde 1978 hasta ahora casi no ha habido ningún progreso en lo que es la parte de la implantación o la eliminación de los embriones? Puede ser que alguna parte de la respuesta tenga que ver con que, como dijimos antes, la fecundación in vitro no tiene capacidad de filtrar espermatozoides que tengan algún tipo de defecto. Y puede ser también que tenga que ver, ustedes vieron lo que explicaba el doctor Álvarez, cuando el embrión es trasladado a través de la trompa de falopio hacia el endometrio, hay una comunicación química que prepara el proceso de implantación y anidación, y este proceso no se está dando, lógicamente, en el caso de la fertilización in vitro de una manera natural, por lo que es muy lógico esperar que tenga esa falta de preparación que ver con una deficiencia en la implantación del embrión.
Y finalmente, ¿qué se ocupa en Costa Rica para que se pueda iniciar la práctica de la genética de fertilización? La parte de investigación genética de las causas de fertilidad ya se hace en Costa Rica en la parte de cariotipo, hay que extenderla más, hacerla más accesible a la gente, y lo que es el diagnóstico molecular, en mi laboratorio lo estamos estableciendo para ponerlo al servicio gratuito de toda la población costarricense. ¿Hay alguna otra pregunta? Yo digo que zapatero a sus zapatos, ¿verdad? Y dice esta pregunta, doctor, en el caso de un embarazo molar parcial o completo, ¿hay bebé? ¿Puede degenerar en cáncer? ¿Cuál es el procedimiento ético a seguir? Yo prefiero que usted la conteste. Siempre, en todos casos, siempre hay que tratar de salvar a la madre y al niño. Sí, en este caso no hay un niño. O sea que no hay un bebé y se puede diagnosticar el cáncer como pasa en algunos casos. El procedimiento a seguir es tratar de salvar a la madre. Hay una pregunta parecida, no exactamente igual, pero parecida. Una mujer que tenga incompetencia cervical y su hijo a la semana 12 se diagnostica que tiene alguna malformación, tiene el médico la potestad, la autoridad, para que no se le aplique el cerclaje para propiciar la pérdida, o sea, no hacerle el procedimiento a la madre con la esperanza de que este problema que ella tiene haga que tenga un aborto espontáneo. Malformación grave o leve de cualquier tipo. Otra vez, el propósito, y digo, la intención del médico siempre es salvar a la madre y al niño. Hay algunas ocasiones que en el proceso de tratar de salvar a la madre y al niño, la vida del niño se pierde. En esos casos, el tratar de salvar a la madre ocasionó que se perdiera el niño. Este es el concepto del efecto doble. El propósito de la intervención no es abortar al niño, es salvar a los dos. Si ocurre que el niño muere porque el tiempo de gestación es de 8 semanas, por ejemplo, o de 12 semanas, pues es una consecuencia de tratar de salvar a los dos. Pero nunca se debe tratar de abortar al niño para salvar a la madre. Se debe tratar de salvar a los dos. Finalmente, queda la última pregunta, nada más una pregunta acá hace referencia a que si el abortaje para la infertilidad masculina, porque mucho se ha hablado de la infertilidad con componente femenino, pero también la nanotecnología y también los abordajes integrales en general de infertilidad conocen cuáles son los factores masculinos, es el mismo concepto, encontrar sus causas para tratar y curar. Y también hay muchísimos avances que se pueden hacer en ese sentido, por ejemplo en el caso de oligospermia, entre otros, que se pueden atinadamente corregir y ese es el camino a seguir. Hay unas preguntas sobre terapia génica que con mucho gusto luego me pueden buscar y las podemos abordar. Y quisiera dar la palabra finalmente a Adolfo para que responda a la pregunta. Bueno, en realidad es una afirmación muy contundente, muy hermosa. Dice, ¿por qué quedarnos de brazos cruzados cuando el hombre más grande del mundo murió con los brazos abiertos, que es Jesucristo? Solamente un comentario. Los padres de la iglesia siempre han visto a Cristo muerto en la cruz, así con los brazos abiertos y fluyendo del costado sangre y agua. De ese costado nace la iglesia, ¿no? De Cristo dormido en la cruz, como Adán dormido, nace Eva, nace la iglesia de Cristo en la cruz y los sacramentos de la humanidad de Cristo, ¿no? Entonces, en el sacramento del matrimonio, que no puedo abordar ese tema, se da que esa unión entre el hombre y la mujer, como todo sacramento,
debe ser signo eficaz de la gracia de Dios, un signo eficaz que Cristo ha instituido y dado a la iglesia para comunicar esa gracia, esa divina de Dios. Esto de signo eficaz es importantísimo. Quiere decir que el signo realiza lo que significa. No es solamente un signo y ya está, como una bandera, sino que realiza lo que significa. Es decir, a través de ese signo, sea bautismo, lo que sea, la gracia de Dios verdaderamente de Cristo va. En el caso de la Eucaristía, el signo deja de ese signo y se convierte en el Rey mismo, que es Cristo. En el caso del matrimonio, ¿qué modalidad de la gracia hay? La unión entre el hombre y la mujer en el matrimonio debe significar la unión entre Cristo y la iglesia. Ese es el matrimonio cristiano. Esa es la sacramentalidad del matrimonio. Estamos llamados los casados a hacer patente ante el mundo el amor que Cristo siente por la iglesia y que la iglesia debe sentir por Cristo y la unión entre los dos, con ese Cristo muerto en la cruz. Bien, quiero agradecer a los compañeros panelistas por sus atinadas respuestas y agradecerles a ustedes por las atinadas preguntas. Muchísimas gracias porque de ellas desprendemos que tanto ustedes como nosotros estamos ardientes por ir transformando este mundo siempre en busca de una cultura de la vida. Muchas gracias. Agradecemos a nuestros expositores y a nuestros expositores del segundo bloque temático. Con esta actividad lo damos por concluido. Por favor, les pido que pasemos a los asientos. Y ahora vamos a tener un excursus para unas presentaciones importantes de algunos invitados que tenemos de la Universidad CEU Cardenal Herrera de España y también de uno de los organizadores de este congreso, Opciones Heroicas. Les quiero comentar también que yo sé que muchos de ustedes han hecho preguntas que no han sido leídas por los ponentes, pero como entenderán, me han llegado unas 40 preguntas, había que escoger de alguna manera y si nos poníamos a responder las 40 preguntas, no nos íbamos a quedar acá ninguno para escuchar las respuestas. Entonces, así va a tener que ser. Yo los motivo a que igual sigan haciendo las preguntas, que todas son muy valiosas, que igual las van a tener los ponentes y responderemos las que se puedan, ¿no? Quiero también leer acá un testimonio breve que una persona del público me entregó y que me parece valioso. Es una mujer que luego de estar casada 2 años y con ovarios poliquísticos no lograba quedar embarazada. Después de mucho esfuerzo, asistió a consulta pública e inició un tratamiento con ayuda de hormonas, laparoscopía, ultrasonido y apoyo familiar. Y logró tener hoy, a los 38 años, 3 lindos varones. Y ya no tiene ovarios poliquísticos. Es un caso donde hay una verdadera solución a un verdadero problema. Dicho esto, quiero invitar entonces ahora a las representantes de la Universidad CEU Cardenal Herrera. La universidad es una universidad católica que busca propagar por todo el mundo la cultura de la vida. Tienen universidades y escuelas, colegios y escuelas de negocios en 11 provincias de España y una trayectoria de 40 años en la Comunidad Valenciana.